Hola amigos, bienvenidos a mi canal Estrategias Diarias, a un nuevo programa que hablamos de deporte. Hoy día 125 de carrera ya y bueno, antes de nada vamos a pasar con el breve resumen de estos últimos 5 días. Vais a ver que ha habido alguna pequeña innovación en cuanto al formato de ejercicio y luego también haremos algunos apuntes en la parte final de pues bueno, alguna experiencia que puede mejorar el rendimiento en carrera. ¿De acuerdo? Nos vemos ahora mismo. Bueno, y comenzamos con el resumen de las etapas anteriores, los 5 días anteriores. Comenzamos por el día 5 de julio, que correspondía al día 121 de carrera, y en el que, bueno, pues era día de descanso, que lo sustituimos, en vez de por bicicleta estática, por una buena caminata de 11 kilómetros y medio. Entonces, pues bueno, vamos a ver un poquito la etapa. La etapa, digamos, pues comenzaba donde siempre, bajábamos a la zona del río, pero esta vez en vez de ir hacia Isla de las Esculturas, hacia la derecha, nos íbamos hacia la izquierda. Cruzábamos puente y volvíamos a cruzar otro puente, íbamos por la ladera del río Lérez, que es el río de Pontevedra, y a continuación llegamos al final de donde se puede realmente pasear al lado del río. Está en construcción el resto que conectaría con la ciudad de Marín. Bueno, a continuación, pues un poquito de, digamos, ribera del río Gafos, que es un río pequeñito que desemboca en el Lérez, en ese punto que hemos visto inicialmente, y luego, pues, un poco de paseo por el centro de la ciudad. A continuación, continuamos camino y retornamos. Por tanto, 1268 kilocalorías, 2 horas 38 de tiempo en movimiento y 11 kilómetros y medio, como ya os había dicho. Bueno, no vamos a entrar en más deliberaciones porque tampoco lo vamos a analizar pues temas de frecuencias cardíacas ni nada más. Bien, vamos al día 6 de julio, que corresponde a un fantástico día de... Bueno, vamos a ver, aquí distinguimos dos elementos. Por un lado tenemos un momento paseo por la tarde, ¿vale? Que esto, pues bueno, podemos considerar que no es footing, evidentemente se trata más bien de senderismo. Y otro momento, que es el principal del día, que fue un gran paseo de senderismo, con 15 kilómetros y medio prácticamente, 15 kilómetros y medio, 1877 kilocalorías y 3 horas y 20 en movimiento. Fijaos aquí, esta vez empezamos la ruta en el mismo punto que siempre, nos vamos hacia la zona del río, Isla de las Esculturas, pero fijaros que en vez de dar la vuelta en la Isla de las Esculturas, seguimos camino por la ribera del río Lérez, digamos, aguas arriba, hacia el nacimiento del río Lérez. Caminando, caminando, y llegamos hasta un determinado punto, que es donde acaba el sendero, que son prácticamente, pues fijaos, 8 kilómetros desde el inicio de la etapa. Y a continuación, pues bueno, iniciamos retorno por el sentido opuesto. Bueno, en realidad hay sitios donde puedes cambiar, digamos, de orilla. Y bueno, completamos la etapa pues con 15 kilómetros y medio de recorrido. Bueno, realmente fue bastante extenuante este ejercicio, si bien veis que a efectos de velocidad pues no tiene ningún impacto, a efectos de frecuencia cardíaca es una broma, estamos siempre por debajo de 124 pulsaciones, pero sin embargo son muchas horas en movimiento, que realmente casi 2000 kilocalorías consumidas dejan realmente muy cansado. Bueno, entonces nos vamos al día siguiente, que es el 7 de julio, que corresponde al día 123 de ejercicio.
Y en esta ocasión sí que ya encontramos el footing, 9 kilómetros 400 metros, con un recorrido de los, digamos, que se están volviendo habituales, largos. Isla de las Esculturas, vuelta 1, vuelta 2 y vuelta corta entre puentes y retorno. Por tanto, 1 hora y 7 minutos en movimiento, 1178 kilocalorías. Fijaros que casi 1200 kilocalorías en tan solo 1 hora. El día anterior, verdaderamente, fueron 1800 kilocalorías, pero 3 horas y pico. Por tanto, esto es un poco pues, la conclusión de siempre, ¿no? Es mejor caminar, es mejor hacer footing. Evidentemente, si haces footing, pues aproximadamente en la tercera parte de tiempo, pues consigues las mismas kilocalorías. Pero claro, tiene tus músculos que aguantarlo y las articulaciones, ¿no? Bien, la longitud de la zancada, 89. Bueno, pues no fue 90 como la vez anterior, pero muy alto, muy alto. A continuación, nada más que destacar aquí. Bueno, sí, en cuanto a la frecuencia cardíaca, en la parte central sí que es verdad que las pulsaciones se dispararon bastante. Luego os contaré un poquito en qué consistió la nueva, digamos, innovación en la carrera. Vamos a poner la elevación. Bien, si bien al principio vemos, pues bueno, en torno a 142, luego, en un momento dado, aquí, bueno, pues parece que aparentemente va bien. Aquí ya rozamos 151, pero es en esta parte donde empieza la cosa a, digamos, que además coincide con un momento de bajada, a subir a valores de 160, y aquí, aunque trato de reaccionar, vamos a verlo aquí, si lo vemos con la longitud de la zancada. Fijaos que aquí, conforme va subiendo, voy bajando la zancada, para tratar de recuperar, pero bueno, enseguida va otra vez para arriba. A ver, potencia de carrera, bajo potencia de carrera, sí, se ve que va siguiendo, pues, verdaderamente trato de aminorar. Fijaos que aquí aminoro bastante y sin embargo las pulsaciones siguen en 155. Este fue quizás el momento más extraño, porque el ritmo realmente lo había bajado. En verde se ve muy claramente como aquí cuando veo que esto está en torno a 158, bajo el ritmo en verde, ¿lo veis? En verde, y sin embargo el ritmo cardíaco sigue en torno a 155. Bueno, hasta que en un momento determinado ya, bueno, pues se llegó a controlar y ya, pues bueno, incluso con un ritmo mayor. Con un ritmo me refiero de minutos para completar el kilómetro, ¿no? O sea, es un poquito curioso. Allí hubo algo que luego os cuento en la parte final del vídeo. Bien, y entonces, pues como resumen vemos que de 124 a 141, como siempre, pues estuve más de la mitad del tiempo. Zona 142, 152, pues estuve 18 minutos, un 28% del tiempo, pero a diferencia de en otras ocasiones, aquí sí que superé los 153 pulsaciones, de 153 a 156 durante 4 minutos, y de 157 incluso, a 164 estuve durante 2 minutos y medio. O sea, que sí, esto fue un poquito, digamos, exageradito. Pero bueno. Entonces, al día siguiente, que fue el día 8 de julio, hicimos descanso con bicicleta. Descanso con bicicleta de 45 minutos y unas 500 kilocalorías. Bien. Lo que sí que me marcaba el reloj era pues
pues que tenía que descansar prácticamente pues casi 2 días, prácticamente 2 días, después de la carrera que habéis visto y después de los senderismos acumulados de los 2 días anteriores, bastante extensos. Y luego nos vamos al día 9 de julio, que corresponde al día de hoy y que ha correspondido pues con una marcha, digamos, pues por el mismo sitio que hago el footing, pues ha sido caminando a buen ritmo, pero caminando. Entonces, bueno, el camino ha tenido alguna pequeña variación respecto a lo que hago habitualmente, pero hemos llegado prácticamente al mismo punto y una vuelta larga por la isla de las esculturas, caminando y luego unas cuantas vueltas interiores y final. Observar que para completar 6,5 kilómetros me ha costado la misma hora y cuarto que el día anterior completar 9,5 kilómetros. Por tanto, pues bueno, esto significa que ha sido una carrera, o sea, un senderismo, un trote no, realmente ha sido una caminata a buen ritmo, porque tan solo correr es un 50% más rápido que lo que vemos aquí. 711 kilocalorías. Entonces, bueno, pues la caminata, digamos, a buen ritmo también puede ser una manera de hacer ejercicio sin llegar a lastimar pues articulaciones y cansar muscularmente tanto. Bien, entonces pues vamos a ver, frecuencia cardíaca, fijaos, claro, la frecuencia cardíaca es que es muy ridícula, porque caminando rápido no se activa realmente ni siquiera la zona de resistencia aeróbica. Estamos por debajo de 124 pulsaciones. Bueno, pues muy bien, pasamos con el programa. Bueno, entonces el resumen que acabamos de ver, ¿qué os puedo comentar fundamentalmente? Bueno, lo principal es que hemos sustituido, como habéis visto, la bicicleta estática en los días de descanso, que era, digamos, la norma habitual hasta la fecha, por caminatas. Las caminatas en naturaleza, pues bueno, en esta época del año son fantásticas porque, bueno, aparte de que pues está en la naturaleza, está muy agradable, veis cosas que normalmente, pues bueno, a lo mejor pues no conocéis de vuestra ciudad, como me pasa a mí. Y la verdad es que ha sido muy muy agradable, aparte que siempre podéis disfrutar de la compañía y de un paseo muy agradable, porque bueno, pues es lo que permite, a diferencia de pues épocas en las que pues bueno, hace más frío o ha habido pues bueno, pues, como las restricciones que hemos tenido estos últimos meses, ¿no? Pues con el tema del coronavirus, pues impedía, digamos, pues a lo mejor este tipo de actividad en este formato. Bien, a continuación, pues uno de los aspectos que yo creo que los meses de verano pues ha venido para quedarse el formato. Pero el otro aspecto que os quería comentar es el de la dinámica de carreras. Es decir, el día de footing, como veis, solo ha habido un día de footing, porque ha coincidido pues prácticamente el día, digamos, 1 fue de descanso, que era el día 121 de carrera. Luego el día 122 de carrera, pues hubo también, debía haber tocado carrera, pero sin embargo también hice senderismo, digamos. Y decís, ¿y por qué? ¿Por qué estamos no manteniendo esa alternancia de carrera, día de descanso, carrera, día de descanso, como hasta ahora? Bueno, pues hay una razón. Y es que yo creo que los días que estoy haciendo, digamos, descanso, están siendo menos descansados de lo que era antes que la bicicleta estática. La bicicleta estática, por la razón que sea, pues cansa menos que una caminata de 2 horas o 3 horas de senderismo. Entonces, claro, si los descansos no descanso de la misma manera, me encuentro que los días que toca carrera, pues no puede ser con esa frecuencia, porque estoy cansado. Pero tampoco lo he hecho o dejado de hacer porque esté cansado. Y es que aquí volvemos al tema reloj. El reloj,
como sabéis, tiene una parte de inteligencia artificial que en función de la actividad acumulada y de los descansos va viendo el tiempo en el que voy a estar recuperado al 100%. Y en los días, digamos, 121 y 122 que hice estos senderismos tan masivos, pues me encontré con que me pedía que descansar un día más. Por lo tanto, el día que me dijo puedes ir a correr, que estaba apto para correr, fue el día que fui, que fue el día 123. Entonces el día 123 hice los 9 kilómetros, 6 que hemos visto, y a continuación, claro, volvió otra vez a situarse en 2 días de descanso. Debes descansar 2 días. Entonces los otros 2 días siguientes, que fueron el día 124 y hoy día 125, pues me he dedicado un día a hacer bicicleta y otro día a hacer caminata. Pero es porque me voy guiando por el reloj. Por tanto, estos últimos tanda de 5 días me he encontrado con que la ratio ha cambiado. Es decir, no es un día de correr, un día de descanso con bicicleta estática, sino que al incorporar el senderismo de una manera, digamos, no corta, sino más bien extendida, me encuentro que necesito descansar 2 días. Entonces, un día de correr, 2 días de descanso. Entonces, diréis, bueno, pues vaya rollo. Bueno, al final de lo que se trata aquí es de mantener la ratio que evite que os lesionéis. Porque al final la gracia de esto es que estamos a día 125 y aún no nos hemos lesionado. Después de casi 20 años sin hacer deporte. Esa es la razón. Evidentemente, si no lo pensáramos de esta manera y nos lanzáramos alegremente a correr pues todos los días o ir menguando, digamos, los kilómetros que hemos conseguido, porque claro, también eso puede ser otra opción. En vez de el día que salgo a correr 9 kilómetros y medio, conformarme con una carrerita de 5 kilómetros, podría ser otra opción. Pero claro, eso ya a mí al menos no es lo que me está, digamos, motivando más. Lo que más me motiva en este momento es, si he llegado ya el día 100, llegué a los 10 kilómetros de carrera, pues entonces, oye, pues rondar esa, pues 8 kilómetros, 9 kilómetros, no digo hacer 10, pero bueno, de vez en cuando sí. Es decir, no perder digamos, esa meta alcanzada, ¿no? Y a partir de allí, pues sí, extender los descansos en forma de bici estática o en forma de senderismo, pues ahora más en verano, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese es un poquito uno de los temas que os quería comentar. Y el otro tiene que ver con la propia dinámica de la carrera. Es decir, he descubierto que, bueno, pues tratando de buscar lo que os decía el otro día, ¿no? Durante la carrera, concentraros en mantener la respiración, digamos, llevar la respiración de una manera cómoda. Es decir, primero ajustar bien la respiración antes de pensar en otros aspectos. A continuación, cuando tengáis eso controlado, pensar en tema de la sensación muscular. Sensación muscular, que no agarrotéis nada, dejarlo lo más suelto posible, piernas, tobillos, no concentréis esfuerzos de una manera extraña, que al final, pues claro, son tantos golpes, tantas repeticiones que os pueden, pues al final os pasa factura en forma de agujetas, una tendinitis o lo que sea. Entonces, ir digamos, o cansancio de más, por tensionar partes que no corresponde. Entonces, la parte 3 que decíamos, bueno, alargar un poquito más la zancada, una vez que ya tenéis esa posición cómoda, llevando la respiración bien, que hemos dicho el punto número 1, pues alargáis un poquito más la zancada y le ganáis un poquito a la carrera, le ganáis un poquito más, oye, pues le quitéis impactos a lo largo de pues el tiempo de carrera. Y luego, la cuarta era evitar esos cimbreos del tronco, que al final pues son ineficiencias que pueden provocar pues bueno, pues esfuerzos raros en las piernas o simplemente pues también pérdida de energía de una manera innecesaria. Entonces, y luego volver al principio. La clave es ese ciclo una y otra vez. Entonces, esto que os dije el otro día sigue siendo válido. Y entonces, mientras yo lo estaba practicando el día que fue el 123, entonces me puse a pensar que cuando llega una subida, pues digamos,
suelo articular de una manera el movimiento desde el glúteo, porque el glúteo permite, digamos, descansar la zona, digamos, del tren inferior, más inferior, y transmitir, digamos, a los músculos del glúteo el esfuerzo, digamos, de escalada, ¿no? Y esto, si lo ponéis en práctica en una zona más bien llana, o sea, no solamente en subida, sino más bien llana, descubriréis que el movimiento de la pierna, de las piernas, se realiza de una manera mucho más coordinada, más natural, con una amplitud de zancada mayor. Y lo más interesante es que en vez de pensar en una pierna, digamos, como partes de ahora levanto rodilla, ahora apoyo el pie, de una manera tan artificial, de alguna manera el movimiento ocurre de una forma más coordinada en sí misma, ¿no? Por tanto, yo creo que una vez que alcancé, digamos, esa manera de pensar mientras corría, teniendo esto en mente, se simplificó tremendamente el control de la zancada y adquirí quizás incluso un poco más de potencia de carrera. También es verdad, coincide con el momento en el que se me dispararon las pulsaciones. Es un poco como que entré en un modo más eficiente de transmitir potencia, es más eficiente a la hora de transmitir potencia, pero claro, también transmite más potencia, ¿eh? O sea, es más eficiente, pero también exige más y por tanto las pulsaciones suben. Y entonces, claro, ya me asusté un poco porque si bien era cómodo correr más rápido y correr de una manera más sencilla, por otro lado, pues también, claro, las pulsaciones, yo sabéis que voy mirando siempre el no pasar del nivel 151 o así para evitar el tema de las agujetas. Entonces, pues bueno, pasé ampliamente, estuve haciendo 155 y tal, y bueno, sí, conviví un poco con esas pulsaciones, intenté luego ajustar y luego al final pues abandoné un poquito pues esa parte, y en la parte final de la carrera sí que estuve intentando encontrar ese punto, pero sin subir pulsaciones, y ya no salió. Entonces, bueno, me da que pensar que verdaderamente, pues bueno, hay que volver a intentarlo y hay que encontrar ese punto de correr en zona llana, como digo, transmitiendo, digamos, el movimiento global desde glúteo a resto de pierna de una manera pues integrada, ¿vale? Un descubrimiento. Y luego, y también otro de los ejercicios que estuve haciendo, que os decía el otro día, de ir gradualmente, pues intentando hacer unas zancadas mayores, pensando en levantar rodillas y en levantar, digamos, las suelas de los zapatillas en ese movimiento así, ¿no? Pues he pensado una forma gradual de ir acelerando. Podéis tomar como referencia, pues por ejemplo, si hay árboles o farolas, pues entre dos farolas ir un poquito más rápido, entre la siguiente otro poquito, así, hasta que veáis más o menos que ya estáis yendo a una velocidad, pues bueno, que vais a poder mantener, digamos, la deceleración a continuación, ¿no? Porque a partir de ese momento ya empezáis a decelerar. Entre dos farolas deceleráis un poquito, entre las siguientes dos farolas deceleráis otro poquito y deceleráis otro poquito. Y entonces vais a ir viendo cómo la sensación que os queda una vez que habéis hecho esa, digamos, transición de baja velocidad a alta velocidad, gradual, muy gradual, y de alta otra vez a baja, la sensación que queda es muy buena porque si siempre se va a la misma potencia, de alguna manera, pues el cuerpo, digamos que solo tiene una velocidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mientras que si vais jugando a distintas velocidades, es que incluso mejoráis postura, se mejora respiración y, vamos, yo creo que es el camino a seguir. Más que hacer ejercicios o así por separado, que también podría estar bien, ¿no? Pues ejercicios de levantar rodillas, bien, serían ejercicios complementarios, pero yo creo que los podéis integrar más suavemente en la carrera.
O sea, como os digo, vais corriendo en una zona llana, cómoda, que tengáis algún elemento para seguir de referencia por las aceleraciones y las deceleraciones, y vais gradualmente subiendo un poquito de velocidad, un poquito más de velocidad, un poquito más de velocidad, y luego vais disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo, pero siempre en movimiento, ¿vale? Y yo creo que eso, integrado en la propia carrera, es más natural, ¿eh? También evitáis pues los sprints bruscos, que yo en alguna ocasión, creo que de los primeros vídeos era pues no sé si los 20 primeros días o así, intenté hacer algún sprint así de repente y casi me lesiono, con lo cual olvidaos de sprints bruscos, que sobre todo si lleváis mucho tiempo sin hacer ejercicio no se pueden hacer, y depende del peso también, no se pueden hacer este tipo de experimentos tan arriesgados. Entonces, bueno, pues eso es un poco las enseñanzas que ya veis, que en unos poquitos días pues algo siempre va ocurriendo, algo novedoso, y que bueno, son ya matices, ¿no? Son tan matices, pero bueno, quiero compartirlo con vosotros para dejar constancia también de lo que es la evolución del ejercicio, que está en permanente evolución. O sea, las carreras, por más que parezca que todo es todos los días igual, en realidad no creo que haya dos carreras iguales. A lo mejor el recorrido es bastante similar de un día para otro, pero la manera en la que afrontas la carrera y la cantidad de ideas que vas incorporando y otras que vas desechando, pues son realmente pues ya importantes. Bueno, pues mira, no quiero enrollarme mucho más, estamos en julio. Supongo que estaréis, bueno, pues unos esperando empezar las vacaciones, otros ya disfrutando de las vacaciones, y nada, pues que paséis unos buenos días, sobre todo no olvidéis hacer ejercicio, desconectar lo que podáis y, en fin, mirad el canal, por supuesto, mirad contenidos que preparo para vosotros, y como ya he dicho en otros vídeos, en el mes de noviembre relanzaremos nuevas temáticas. De momento pues vamos a seguir con el del deporte seguro, y puntualmente pueden aparecer vídeos de distinta índole y naturaleza que bueno, pues aparecerán por sorpresa en el momento más que menos os imaginéis. Bueno amigos, pues nada, nos vemos muy pronto y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.